iniciando entonces. Aquí lo que les hemos venido a ir compartiendo. Hay un temario. Vamos a ir viendo, sobre todo, modelamiento de ecuaciones estructurales desde una parte, desde un aspecto introductorio, ¿ya? Digamos, como muchos aquí están interesándose por esa temática. Ya hemos visto de que va siendo, que cada vez más espacios académicos lo van considerando, ya antes solamente el doctorado, ahora la maestría, y por ahí ya se está viendo por ahí en el pregrado que se va usando. Entonces lo vamos a ir viendo desde un aspecto introductorio, y seguramente yo sé que aquí hay varios que conocen, que ya manejan de eso, y seguramente por ahí nos podrían ir acompañando a ver algunas aristas. Entonces, vamos a ir esto siguiendo. A ver, primer aspecto, ¿por qué modelamiento de ecuaciones y cuál es su rol en metodología cuantitativa? Eso es lo que primero vamos a ir viendo. ¿Por qué modelamiento de ecuaciones estructurales y cuál es su rol en metodología cuantitativa? Y aquí les ofrecemos una diapositiva de verdad muy básica, pero a la vez muy importante para saber pues qué cosa estamos haciendo. O sea, ¿qué cosa es hacer metodología cuantitativa? Y esto es muy importante aclararlo, ¿ya? Metodología cuantitativa no es utilizar el SPSS, no es utilizar un software estadístico, ¿ya? Esas son las herramientas. Hacer metodología cuantitativa, hipotético-deductiva, que es el tipo de investigación más usado en ciencias sociales, ya, bueno, y eso se ve ahí en los artículos, en las tesis. Se basa en esto. Nosotros tenemos una teoría y esta teoría está bien delimitada, bien especificada. Ahí están los antecedentes, las revisiones que lo soportan. Y en esta teoría nosotros tenemos elementos, ¿ya? Estos elementos son los constructos, las variables, todos esos contenidos que se han ido desarrollando. Y estos elementos no están aislados, sino están relacionados. Y aquí estamos viendo esas relaciones son del tipo explicativa, ¿sí? Entonces, esto es la teoría, miren, está bien enmarcado, bien delimitado. Aquí tenemos, y aquí tenemos esta abstracción de la teoría, en este caso es el modelo. Entonces ahí tenemos una primera clave, el modelo. En el modelo, estas variables están relacionadas. Haciendo revisión de la teoría o el marco teórico, lo que iban siendo ahí en las tesis, nosotros obtenemos o deducimos las hipótesis de investigación. ¿Qué cosas son las hipótesis de investigación? En este caso, cada una de estas flechas. Miren la importancia del modelo, ¿eh? Del modelo. Esas son las hipótesis de investigación. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos dentro de esta teoría, en coherencia con esta, buscamos la tecnología para ir midiendo estas variables. Operacionalizamos las variables. ¿Cómo lo hacemos eso? Con los instrumentos, con los tests, y nosotros recopilamos información. Ahí está la evidencia empírica, otro término clave interesante. Y nosotros hacemos el contraste, es decir, vemos si es que eso que sale de la teoría, este modelo, tiene su correlato ahí en la evidencia empírica. Y según eso, pues vamos concluyendo la investigación. Entonces, esto es muy importante. Yo estoy seguro que esto nos ayuda a ir resolviendo muchas preguntas, incluso va a marcar cómo vamos procediendo. A veces pues se ve, bueno, se veía, ¿no? Ahora menos mal ya no se ve mucho, yo espero que ya se deje esto de que de pronto se hace un estudio correlacional y bueno, uno ve en el marco teórico estado del arte, estado de la cuestión de variable 1, estado del arte, estado de la cuestión de la variable 2 y de pronto aparecen las hipótesis de investigación, así por arte de magia, ¿no? Cuando no. El principal objetivo del marco teórico es esto de aquí, la hipótesis de investigación. Entonces, para eso es el marco teórico. Y justamente lo central es esto de aquí, la hipótesis de investigación. Por lo tanto, la teoría apunta a esto, a ir especificando, ir colocando el modelo. Ok, entonces hablamos de modelo en investigación cuantitativa y cuantitativa de varias variables. Ahora, ¿cuál era el abordaje que se iba teniendo pues antes? De pronto uno escuchaba varias variables y ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Las regresiones múltiples. ¿Y cómo era una regresión múltiple que de por sí ya el nombre ya suena un poco duro? Partía de esto. Tenemos una variable dependiente que está en función de variables independientes. Luego veíamos que hay una ecuación, hay una matemática, utilizamos el software y nos da pues una sábana de resultados y ya nos perdimos.
Ya nos perdimos en esa, digamos, en parte en esa matemática y en parte en esta simbología que no nos permite ver y donde ya perdimos de vista el modelo, el modelo. Es decir, este es el modelo, una variable dependiente y otras independientes. Y de pronto no, nos perdimos, ¿no? Nos perdimos por mirar esto de aquí. Eso de aquí. Entonces, muy importante, hay que mirar el modelo. ¿Qué modelo estamos trabajando? Si estas regresiones múltiples, ahora utilizando esta herramienta del modelamiento de ecuaciones estructurales, que son los path diagram, este diagrama de senderos, entonces vamos a poder ver qué cosa era una regresión múltiple. Varias variables independientes y una dependiente. Y usualmente, ¿cuál era el trabajo? Ir mirando, ir evaluando esas otras variables independientes. Pero ahora que lo estamos viendo así, pregunta. Esto no es limitado, muy corto. ¿No sería un poquito más realista que pudiéramos trabajar con modelos así? Una variable aquí mediadora, ¿no? Podría ir habiendo. O de pronto que esté pues entre estas dos variables de intereses, ¿no? Esta variable independiente, esta dependiente, y aquí hay una haciendo ambos roles. O de pronto esto o de pronto, ya está. A ver, o de pronto tenemos dos variables dependientes. Dos variables dependientes y bueno, ¿cómo hacer eso con estas regresiones múltiples? En verdad, no se puede. No se puede. Por lo tanto, esto sí, necesitamos una metodología que pueda ir trabajando esto de aquí. Que puede ir trabajando y esos son los path analysis. Los path analysis. ¿Y dónde están los path analysis? Son parte de la familia del modelamiento de ecuaciones estructurales. Tenemos el análisis, además el análisis factorial confirmatorio, el modelamiento de regresiones estructurales. Pero bueno, vámonos aquí al path analysis, donde un caso particular son las regresiones múltiples. Claro, digamos, aquí ya tenemos más libertad en ir especificando el modelo. Ok, entonces uno de esos modelos particulares es este de aquí. Por lo tanto, las regresiones múltiples son un caso especial de los path analysis. Y si esas regresiones múltiples solamente vemos dos variables, se vuelve regresión simple. Por ejemplo, si estas dos variables fueran numéricas cuantitativas continuas. Y si es que le quitamos esta característica de dependencia, se vuelve una correlación. Y acá lo mismo, ¿no? Si una de las variables fuera nominal, ahí tenemos pues ANOVA, TestStudent. Por lo tanto, todos esos análisis que nosotros conocíamos, pues en verdad son parte de esta metodología. ¿Qué es el modelamiento de ecuaciones estructurales? Les comentábamos que es una familia de análisis y tenemos aquí, además, en el caso ya que nos va reuniendo de relación de variables, tenemos aquí este modelo en donde relacionamos las variables observables, es decir, por ejemplo, las dimensiones o los totales de nuestros test están aquí relacionados. ¿Ya? Este es el modelo explicativo. O también, y esta es una ventaja del modelamiento de ecuaciones estructurales, no solamente podemos plantear la relación entre las variables observables, esos totales que tenemos ahí en nuestra base de datos, sino podemos apuntar al constructo, a la variable latente. Es decir, eso que nosotros estamos midiendo, esos números que están ahí en nuestra base de datos, ahora las usamos como ya no como variables pues totales, centrales, sino como indicadores de esa variable de interés. Aquí un ejemplo que suelo ir utilizando, por ejemplo, cómo medimos la pobreza. Bastante difícil, ¿no? ¿Qué cosa es la pobreza? ¿Cómo mide? ¿De qué tamaño es? ¿A qué huele? No, no se puede, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para intentar medir eso? Eso que nosotros pues le llamamos pobreza a través de indicadores. Indicadores, pues en este caso ítems, ¿no? Pero bueno, indicadores. Ahí utilizamos pues, el ingreso familiar, el nivel de estudios alcanzados, etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos esa otra aplicación en donde, ok, acá tenemos la teoría. Aquí tenemos el modelo de relación de variables latentes, constructos, o podríamos tener la relación de variables observables. Igual, ambos salen de la teoría, solo que este de acá, este segundo, podríamos decir entre comillas, es un poco más fino, porque
ya estamos hablando no solamente de las variables observables, sino de los constructos, lo que está detrás. Lo que está detrás. Aquí un poco en cuanto a la nomenclatura, se le suele llamar path análisis aquí a la relación de variables observables, pero técnicamente es path análisis con variables observables. Y aquí, esto de aquí se le suele llamar regresiones estructurales, claro, ¿no? Ahí vemos ese carácter explicativo y además esto es la estructura, esto es la teoría. Aunque técnicamente le llamamos también path análisis de variables observables. A lo largo de esta exposición, para esto expresarlo de manera más rápida, breve, voy a llamarlo así. Pues, si hablo de path análisis, nos referimos a esto. Y regresiones estructurales cuando estamos con este modelo de variables latentes. Bueno, y además también esta metodología permite ir trabajando el análisis factorial confirmatorio. Es decir, nosotros tenemos ítems y esos ítems pues se están correlacionando. ¿Por qué correlacionan? Eso es lo empírico. Porque hay una variable latente, hay una variable que está detrás y eso es lo que se hipotetiza. ¿Y qué cosas son esos? Las dimensiones o los factores. Pero muy bien, bueno, eso es el análisis factorial confirmatorio. Vamos a regresar aquí. Relación de variables. Esta primera parte la vamos cerrando con unas ideas clave en metodología cuantitativa. Siempre evaluamos un modelo, ¿ya? Entonces, muy importante el modelo en la teoría. Hay que ir, y miren cómo esta metodología nos compromete más a la teoría, no a la parte estadística, sino a la teoría. No es que quiero hacer mi estudio, entonces me busco unos test y eso los empiezo a aplicar, o busco primero la instrumentación, me preocupo de eso. No. Técnicamente, primero buscamos el modelo, primero buscamos la teoría, y luego de eso buscamos la instrumentación y empezamos a trabajar. Por eso es que en asesoría a veces tenemos dificultades porque, bueno, ¿no? A veces aún preguntan por uno ya cuando ya aplicaron, ¿no? Y Ronald, mira, esta correlación ya está, pero, o quiero hacer este path análisis. Yo le pregunto, pero, ¿y ahora cómo, por si acaso, estuve buscando la teoría? Porque si no, no vas a poder hacer la discusión. ¿Qué cosa es la discusión? Esa parte final ahí en el artículo o la tesis. Es justamente analizar los resultados empíricos a la luz en contraste con los antecedentes o el marco teórico. Es decir, se confirman o no se confirman las hipótesis. A mí me salió de esta forma en la hipótesis. ¿Cómo le sale? ¿Cómo ha salido pues a los anteriores antecedentes, en anteriores experiencias? A ver, un ratito, déjenme. Ya está. Ahora sí, continuamos. Modelamiento de ecuaciones estructurales permite relacionar las variables latentes o constructos. Esa es la ventaja. Podemos ir relacionando las variables latentes, como les mostraba aquí. O sea, permite aproximarnos en una aproximación que es lineal, pero bueno, ese ya es un aspecto un poco más técnico. Solamente aquí comentarles de que permite aproximarnos a eso. Luego, modelamiento de ecuaciones estructurales permite ir haciendo una reflexión transversal a todo el proceso de investigación. Y eso es cierto, eso es cierto. Desde ya nos compromete a ir mirando el modelo. Así que desde el primer momento que estamos abrazando, que estamos optando por una teoría, en el análisis estadístico, en donde, bueno, ¿no? el software se ajusta o no se ajusta al modelo, y la parte de la discusión. Entonces, sí, lo interesante, lo bonito de esta metodología es que nos va comprometiendo a todo el proceso de investigación. En esto, el modelo. Ok, pasamos a la segunda parte, porque ya respondimos sobre la relación de SEM con metodología cuantitativa, y ahora, ¿por qué SEM es una mejor alternativa que las correlaciones y las regresiones múltiples? A ver, vamos a ir haciendo la comparación, les voy a ir presentando algunos casos. Cuando nosotros hacemos una regresión múltiple, y obtenemos esta salida del software estadístico. Esto, por ejemplo, es la salida del SPSS, entonces tenemos un cuadro con bastante información. Bastante información, qué cosa es B, qué cosa es error estándar, qué cosa es beta, estoy aquí, cuál de estos miro. Entonces puede ser un poco confuso, En cambio, si nosotros utilizamos, miren aquí, el software
este es el software para hacer modelamiento de ecuaciones estructurales, y configuramos, especificamos el modelo de tal forma de que sea pues el modelo de una regresión múltiple, vamos a obtener los mismos resultados. Pero creo que esto es una vista mucho más amigable, ¿verdad? Y además mucho más directa a eso que nos interesa. Son, en este caso, estos coeficientes estandarizados, estos betas, los vemos aquí, y también aquí tenemos la variabilidad explicada. Entonces, esto, wow, está funcionando, o sea, podemos irlo trabajando, esto se vuelve más rápido, más didáctico, más didáctico. Y ahora la pregunta que viene, que varios suelen ir haciendo ahí en nuestros cursos, es esto, Ronald, entonces yo podría ir utilizando el software para hacer una correlación simple. Sí, es cierto, es cierto. Miren aquí, tenemos esta matriz de correlaciones, ahí está. Es lo mismo que nos va a salir con el software, con el SPSS, por ejemplo. Y yo tengo pues aquí que entre felicidad subjetiva y eventos positivos de la vida está esta correlación, ¿ya? Eso es lo que nos sale ahí con cualquier software básico. Y miren, aquí lo he especificado en este software, el EIMOS, un software para hacer modelamiento de ecuaciones estructurales. Entonces, miren, por si acaso, esto no lo he dibujado en PowerPoint, no he utilizado un diagramador, no. Esto de acá lo he tomado del software. Miren, entonces, ahí sale la correlación. Pude haberle colocado ese carácter explicativo. Ahí está, bueno, sabemos que es el mismo valor en una regresión simple. Pero además, esta metodología me permite ir trabajando de esta forma, ir evaluando un modelo más complejo, más complejo. En este caso estamos colocando aquí a esta variable como una variable mediadora y estamos viendo cómo, digamos, el fenómeno ya en una mayor amplitud de relación de variables. Entonces, bueno, ¿no? Podemos ir utilizando esta metodología que nos permite ir haciendo más cosas. Ahora sí, con esto varios se van a sorprender. Estas son unas diapositivas nuevas, creo que todavía nadie las ha visto, así que, bueno, estamos aquí de estreno. Y vean aquí. ¿Cuál fue el interés? El interés fue ir evaluando las dificultades cardíacas, y de pronto, pues, alguien pensó, porque seguramente no lo va a encontrar en la teoría, pero pensó de que tiene que ver aquí el consumo del café. El consumo del café, ¿no? Alguien que no le gusta mucho el café, de pronto quiere, o de pronto que le gusta el café, ¿no? Analiza la correlación, eso está en los datos, eso ustedes lo van a obtener, correlación entre el consumo de café y las dificultades cardíacas, 4.45. ¿Qué? O sea, a más consumo de café, más dificultades cardíacas. Eso no es bueno, ¿no? Wow, más café, más dificultades cardíacas. Miren aquí cómo es que empezamos a pensar en un carácter explicativo, como que uno provoca lo otro, y acá el número, nos dejamos sorprender por el número y tomamos decisiones medio extrañas, ¿no? Ya, prohibido el café. Esto, no, pero miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora pues revisamos la teoría y nos damos cuenta pues que una variable que impacta en las dificultades cardíacas es el consumo, es el uso de tabaco, es el uso de tabaco? Entonces, tomamos más información, levantamos además la información de esa variable y la colocamos aquí en nuestro modelo, en nuestro modelo. Esto de aquí se ha colocado en el software, aquí no hay truco, no hay truco, y miren lo que pasa. Miren lo que pasa. De pronto, esta correlación que tenía un valor interesante, de pronto, pues aquí desaparece. Y claro, porque hemos incluido la otra variable. En el modelamiento de ecuaciones estructurales, es cierto, se parten de las correlaciones, pero hay una redistribución de esas variabilidades aplicadas, bueno, cuestiones ahí técnicas, y miren, ahora la distribución ya se vuelve más coherente, y es cierto, ¿no? El consumo de tabaco tiene un impacto ahí en las dificultades cardíacas, no el consumo de café, pero claro, como usualmente a veces quien consume tabaco también consume café, hay una correlación. Entonces miren cómo es que esta es la configuración un poco más realista, un poco más, pero miren qué conclusiones distorsionadas podríamos ir teniendo si solo miramos la correlación. Una más, una más. Aquí, por ejemplo, queremos ir relacionando el desempeño laboral. Esa es nuestra variable de interés final. Estamos en una organización, queremos ver cómo está el desempeño. Y
hay una variable que sí, no, nos han pedido ir analizando, que es el problema con los otros miembros, ¿no? Las dificultades que tengo con los otros, con los colegas, con los trabajadores que están ahí a nuestro alrededor. Tenemos entonces esa correlación de punto 20. ¿Y qué podríamos ir concluyendo pensando artificialmente? Bueno, sí, ¿no? Está bien raro esto, ¿no? A más problemas con los otros, con mi vecino del costado, mejor desempeño laboral. Qué extraño, ¿no? Entonces, bueno, chau clima organizacional, ya no nos importa, ya mejor es de clima más complicado, relaciones hacia alrededor más complicadas y vamos a tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, ese es el tipo de conclusiones extrañas que podríamos ir teniendo, pero bueno, ahora, mirando la teoría, revisamos que una variable que tiene un rol importante en el desempeño es, en este caso, en estas condiciones de la organización, es la autonomía laboral, ese pues de pronto, bueno, cosas extrañas pasan a mi alrededor, ya yo me empodero y empiezo a ir haciendo pues las cosas con mayor seguridad, esa autonomía laboral. Entonces, recopilamos esa información también adicional, colocamos ahí nuestro modelo, en este caso de nuestro modelo de mediación, y miren este fenómeno bien interesante, ¿ah? Bien interesante. Esto que nosotros estamos viendo como una relación, como una correlación positiva y que de por sí ya nos hacía ruido porque no tiene mucho sentido esto, de pronto se vuelve aquí negativa y esto de acá, que es el efecto pues indirecto, se lleva la mayor cantidad. Hagan este ejercicio, alguno de ustedes que desee, multiplique esto por esto, que es el efecto indirecto total, súmele esto de aquí con este signo y va a tener este valor. Les va a salir punto 1950 y algo, es porque no está redondeado, pero si acá coloco el tercer decimal, y eso ya lo hice ya en el software, coloca aquí el tercer, el cuarto decimal, hacemos esta operación él por él, más él, y les va a salir exactamente este número de aquí. Entonces es bien interesante de verdad mirar el modelo, es utilizar esas otras posibilidades que tenemos para ir colocando un modelo que tenga un mayor sentido. Y claro, esto ya tiene sentido, ¿no? A más problemas con los miembros, menos desempeño. Claro, nunca alguien a tu costado va a mejorar, va a contribuir a tu desempeño, ¿no? Si esta persona si tenemos relaciones complicadas. Pero bueno, a más problemas con otros miembros, a veces ya, pues ahí mejor ya no, a veces es mejor ir haciéndolo por uno mismo, por eso tenemos esta relación explicativa alta, y claro, cuando tenemos una mayor autonomía, también tenemos un mayor desempeño. Entonces, sí, interesante, pero miren, interesante este fenómeno, ¿eh? Este fenómeno, así que nos da ahí para ir pensando, revisando. Ok, acá un ejemplo quizás más intuitivo, aunque algunos ya se van a dar cuenta la respuesta desde antes, es, eh, es aquí nosotros en los datos vamos a poder ver que en niños de primaria, desde primero hasta sexto de primaria, a más talla, más grande el niño, tiene una mayor comprensión lectora. Entonces, eso es lo que está en los datos, más alto, más comprensión lectora, y hasta podríamos ir pensando esto de aquí. Históricamente se ha visto eso, en la historia y en algunos contextos se han tomado decisiones así medio extrañas. Medio extrañas, pero ¿cuál es el problema aquí? Que no se está considerando, la talla, no se está considerando, perdón, la edad, y es que a más edad, más talla, ¿no? Una cuestión evolutiva. Y a más edad, pues hay un mayor tiempo de instrucción, por lo tanto hay una mayor comprensión lectora. Es decir, esa correlación que nosotros vemos en los datos desaparece. Y bueno, mientras aquí, bueno, pudimos haber utilizado una regresión múltiple, mientras aquí pudimos haber hecho regresiones por partes, ¿no? Un trabajo de varios pasos. Esto aquí ya no, pues a ver cómo hacemos una regresión con dos variables dependientes. Entonces miren la ventaja, la potencialidad que nos da el modelamiento de ecuaciones estructurales. Y claro, como podemos analizar modelos más complejos, entonces
podemos aquí, por ejemplo, ir evaluando, ¿no?, el rol de esta variable mediadora, ¿no? ¿La retiramos o no la retiramos? ¿Cuál es el resultado final? ¿Afecta o no afecta aquí esta relación que va siendo de nuestro interés? ¿La consideramos o no la consideramos para ir explicando mejor, o la retiramos para ir teniendo una mayor parsimonia, una simpleza en el modelo? De la misma forma, aquí, de pronto, en este modelo hay una variable que nos llama la atención, está aquí la etnicidad, pero ¿hasta qué punto consideramos, ¿no?, ese aspecto étnico? Entonces, ¿lo retiramos o no lo retiramos? De acuerdo con esta reflexión que hacíamos de la tercera variable, la causa común, pues nosotros podríamos ir viendo que si retiramos esa variable, de pronto la relación entre estas dos prácticamente no cambia, ¿no? Entonces podríamos retirarlo. Entonces, son un conjunto de reflexiones adicionales que podemos ir trabajando en esa complejidad con esta metodología. Ahora que tenemos el diagrama, pues, a ver, retiramos por aquí, agregamos, pero claro, no siempre justificados en la teoría. Bueno, y además no solamente podemos ir relacionando variables observables, sino las variables latentes. Es decir, una variable era de interés la participación en clase, pero nosotros podríamos eso, más que la puntuación total, pensarlo como indicadores. Y tenemos aquí dos instrumentos: la participación cooperativa, la participación autónoma. Entonces, ellas son los indicadores que son explicados por esta variable, este constructo, esta variable latente. Y de la misma forma por los otros. Es decir, claro, esto me dice la teoría y esto me dice la teoría. Lo interesante es que en SEM también puedo ir trabajando esto de aquí, que es una, vamos a decirlo así, una aproximación algo un poco más deseada, más interesante. Ok, entonces, unas ideas claves de esta segunda parte, en donde mirábamos regresiones múltiples, correlaciones y SEM. Las regresiones múltiples son un caso especial de los path análisis. Sí, entonces, a veces, yo sé que suena espectacular las regresiones múltiples, yo sé pues que a veces es complejo irlo mirando, pero miren que esta otra alternativa nos da los mismos resultados, pero a la vez es más versátil, podemos ir haciendo más cosas. ¿Sí? Entonces es un caso especial de SEM, las regresiones múltiples. Modelamiento de ecuaciones estructurales permite evaluar modelos más complejos, eso lo hemos visto, lo hemos visto en esas últimas diapositivas, y las correlaciones por aquí pueden ir cargando componentes irrelevantes, y claro, mirando estos path diagram podemos visualizarlos, así que los podemos ir redistribuyendo, podemos ir reanalizando la configuración. Esa es una ventaja de SEM. Nos permite aproximar a la variable latente. Ok, entonces hemos concluido nuestras dos primeras partes. ¿Qué cosa es SEM? Su rol en metodología cuantitativa. Lo hemos comparado con estos procedimientos usuales. Y ahora vamos a ir viendo cómo ir interpretando un resultado en modelamiento de ecuaciones estructurales. Esta es la salida del software Amos. También esto se trabaja en R principalmente. Ya si por ahí me preguntas sobre los software, se los comentamos un poco más. Y bueno, esto es la vista final. ¿Qué tenemos aquí? Los parámetros calculados, es decir, por ejemplo, estos betas, estos path también, o estos efectos también se les denomina. Y bueno, ahí podríamos ver cuáles van teniendo una mayor, una menor importancia en el modelo. También tenemos aquí el modelo de medición, la relación del constructo modelo de medición, de qué tamaño va a ir siendo. Y tenemos los índices de ajuste, es decir, una evaluación global de todo esto, que tanto el modelo se ajusta a los datos. Claro, podríamos ir teniendo acá resultados, pero si acá no hay un ajuste, significa que esto de acá es inestable. Tiene cierta inestabilidad. No hay un ajuste como se esperaría, entonces la alternativa sería ir reespecificando, algo que el software nos permite y nos sugiere ir haciendo, ¿no? Pero bueno, eso sí ya se ve como parte de los procedimientos, ¿no? ¿Qué cosa podríamos ir haciendo, modificando aquí para ir obteniendo un mejor ajuste?
Y claro, no siempre esto de que ya yo quiero un mejor ajuste, pero a la vez también quiero una mayor simpleza en el modelo. Entonces, estos son los resultados, estos son los índices de ajuste que nosotros podríamos ir interpretando de una manera, en una primera aproximación, en una primera mirada, porque es cierto, de esto de aquí hay que ir evaluando qué cosa va significando cada uno, cuál es su dependencia del tamaño de muestra, cuáles son los estudios previos que lo sostienen. Además también sabemos de que no debemos de tanto de aferrarnos aquí a esos gold estándar, esas reglas del dedo también le llaman, o esos puntos de corte establecidos. Estos básicamente son sugerencias, ¿ya? Sugerencias. Pero para esta introducción vamos a ir adoptando esto que es de uso y lectura común. Es una convención considerarlas. ¿Ya? No tomárselas al pie de la letra, pero sí considerarlas. Entonces, estamos contentos si el CFI es mayor a 0.90, más si estamos en este valor, y el RMCA, pues, entre más chiquito, ¿no? Menor a 0.080. Ya está. Vamos a ir adoptando esta convención. Sí, el desarrollo de esto, por si acaso lo que está detrás, ya tenemos que verlo en otro espacio. Pero ahora, en esa primera mirada introductoria, para prepararnos a los artículos que ahora les voy a ir mostrando. Este artículo, bueno, esto es del 2016, me gustó bastante. Me gustó bastante, es un artículo en Scopus Q1, pues, digamos de bastante alto nivel. La revista, ahí se están colocando las variables. Aquí está el modelo de la figura 1 del artículo, solo que aquí se los traducí y he colocado. Entonces, así está en el artículo. Miren la importancia de ir colocando el modelo, y estos son sus resultados. Estos son los resultados. Y bueno, me gustó bastante esto, ¿no? O sea, miren, primer resultado descriptivo, la matriz de correlaciones. Ahí están las correlaciones entre las variables de interés, lo cual esto de acá es insumo, materia prima, para ir haciendo la estimación, el procedimiento en modelamiento de ecuaciones estructurales, ¿sí? Para ver si es que hay o no hay un ajuste a este modelo de aquí. Este es el punto de partida, se utiliza estos datos para evaluar este modelo teórico especificado. Y miren, aquí tenemos los índices de ajuste. Entonces, por lo que hemos visto, es un CFI bueno, es un RMCA bueno. Entonces, bueno, sin hacer mayor detalle por el momento, ya está. Hubo un buen ajuste. Y bueno, ahí acaban de encontrar una descripción de eso, ¿no? Que dice aquí, con todos los índices de ajuste que encuentran unos valores aceptables de acuerdo a esos criterios, puntos de corte. Y además por aquí, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo del objetivo del artículo, del ámbito de la revista, ahí está la variabilidad explicada, 40%. Es decir, este modelo tiene que ver con el 40% de las puntuaciones en esta variable. ¿Dónde está el 60% restante? En otras variables no colocadas ahí en el modelo. Y 40% no es malo, ¿eh? Es bueno. Sí, entonces ahí tenemos ese primer artículo. Entonces la lectura no fue difícil, ¿verdad? No fue difícil, al contrario. Muy bien, entonces cerramos esta tercera parte de una introducción y de estas herramientas para ir interpretando, leyendo los artículos. La interpretación de un modelo de SEM requiere una evaluación global y localizada. Sí, porque, bueno, ahora que esta técnica es más popular, cada vez hay más personas que la van aprendiendo, a veces uno ve pues que ya no. Buscar sea como sea el ajuste global. Es decir, aquí, bueno, no me ajusta tan bien, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas como esta de acá. Permitimos la covarianza entre errores, o de pronto se ve esto de aquí, lo cual en verdad no tendría mucho sentido, ¿no? Cada reespecificación, cada ajuste al modelo debe tener una justificación en la teoría. Y si esto no tiene en la teoría, no hay que hacerlo, pero a veces se ve, ¿no? De que, bueno, lo que me importa es el índice de ajuste. Pues no, esto sí hay que considerarlo importante, pero todo movimiento que nosotros hagamos aquí tiene que estar respaldado en la teoría. Tenemos que analizar localizadamente el modelo.
Ahora, el procedimiento en SEM implica la posibilidad de proponer una reespecificación del modelo. Sí, y eso es lo que les decía, unas modificaciones que, con las que están justificadas teóricamente y se van a concretizar en un mejor ajuste. De pronto, esta es la teoría, pero en los datos se observa de que esto de acá era importante considerarlo. Y luego revisamos la teoría y sí, de verdad, esto de acá deberíamos considerarlo. O quizás esto es la hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4, hipótesis 5. Y en la parte de discusión sabemos desde el aspecto metodológico que en la discusión se discuten las hipótesis, pero también se podrían ir planteando posibles nuevas hipótesis para los próximos estudios, ¿no? Para quienes deseen ir replicando. Podríamos plantear pues la hipótesis 6. Entonces, miren lo interesante, el nivel de discusión que podríamos ir teniendo. Finalmente, última parte, vamos a revisar cómo trabajaron, bueno, varios están aquí por esto, cómo trabajaron modelamiento de ecuaciones estructurales en algunas revistas Q1. Q1, recordemos, ¿no? Estas bases de datos importantes, por llamarles bases de datos importantes, Scopus, Web of Science, tiene que una revista esté ahí implica es que es una revista bastante considerada en la comunidad académica. Hay niveles Q4, Q3 y lo más alto, ¿no? Q2, Q1. Entonces vamos a ver la producción en unas revistas Q1. Por ejemplo, aquí tenemos Frontiers in Psychology, tenemos este artículo de acá, es una revista Q1, este es el análisis en Scopus, es una revista Q1. Miren aquí cómo han colocado las hipótesis, parte del texto. Habían dos hipótesis, la primera consiste en la variable de verde, variable 1, se hipotetiza negativamente con la variable anaranjada, y segunda hipótesis, que la variable azul, ahí se los he pintado, por si acaso este está tomado del mismo artículo, copiado y pegado, pero aquí con otro formato. Miren el rol de las hipótesis, lo que comentábamos al inicio, el modelo también. A ver, lo azul se hipotetiza que media la relación entre el verde y el anaranjado. Miren, ahí está la hipótesis de investigación. Aquí también, aquí está la materia prima, las correlaciones, que es lo primero, que es lo que utiliza el software, y con eso el software trabaja el modelo y ahí ustedes tienen los parámetros, los betas. Aquí les coloqué lo que es la hipótesis 1, la hipótesis 2. Seguimos en el mismo artículo, en la parte de resultados. Así tiene ese subtítulo, análisis principal. Y miren, lo verde básicamente está comentando el resultado de esta hipótesis. Y acá tenemos lo anaranjado. Lo anaranjado que es el comentario de esta. Entonces, veamos el rol importante que va teniendo, la consideración que se le hace a las hipótesis. Todo está alrededor de estas. Otro artículo en una revista Q1 de la propia APA. Y claro, acá está un poquito más complejo en el sentido de que, pero se puede hacer también con SEM. Miren, tenemos variables observables y acá tenemos una variable latente, el bienestar psicológico, que está medido con esos tres indicadores. Entonces, sí, también es válida esta combinación. Entonces, ahí tenemos esos resultados. Miren, ahí está, una buena tabla inicial, están las correlaciones. Lo interesante de SEM es que nosotros podemos tomar esto y replicarlo. Es decir, en cualquier software de modelamiento de ecuaciones estructurales, no solamente es, claro, empezamos con la base de datos, pero el software lo convierte en una matriz de correlaciones y desde aquí se parte. Entonces, estos artículos fueron seleccionados porque mostraban esto y yo hice el experimento con varios de estos, y esto los coloco ahí en el software, solamente esto, y puedo replicar estos resultados. Entonces, sí, miren lo interesante de esta metodología. Otro artículo aquí, otro artículo, tenemos, ahora esta es una revista en enfermería, tenemos estas variables, y bueno, ¿no? Cada una de estas variables de interés, ahí tiene sus indicadores,
sus indicadores, y bueno, aquí hay una covarianza entre errores, lo cual se justifica, pero bueno, ya ese es un ámbito un poco más avanzado de esta metodología. Seguimos esto pasando, y bueno, ya haciendo la mirada de esos artículos, pasamos a unas últimas ideas clave de esta parte. Principalmente los estudios de varias variables en revistas de alto nivel se realizan con modelamiento de ecuaciones estructurales. Sí, es cierto, es cierto. Más alto nivel vamos a ver que, al menos para trabajar desde este enfoque, si vamos a hacer una investigación cuantitativa de relación de varias variables, esta es la metodología que vamos usando. La enseñanza y la capacitación en SEM, y esto ya creo que ya estamos entrando a la parte de reflexión, la enseñanza y la capacitación en SEM debe estar de la mano con la revisión de la práctica de la comunidad académica de alto nivel. Y sí, ahora cada vez que nosotros, seguramente varios de ustedes están interesados en ir viendo, capacitándose, ir aprendiendo también por su cuenta todo esto, el principal consejo, recomendación que les puedo decir es mirar revistas de alto impacto, pero no solamente mirar una, no solamente mirar dos, hay que mirar muchas, hay que mirar varias, y hay que hacerse una idea general, porque, bueno, sí, también en revistas, en artículos de Q, ¿no? Se ven algunas cosas extrañas a veces, ¿eh? Extrañas. Por eso es que hay que ir mirando varias. Incluso voy a acá retirar el Mendeley a propósito de eso. Sí, aquí para mostrarles, por ejemplo, un poco para que demos cuenta de la proporción. Aquí está, modelamiento de ecuaciones estructurales, artículos de ejemplo. Entonces, yo hice una búsqueda en Web of Science, colocaba, ¿no?, modelamiento de ecuaciones estructurales, con la idea de que la mayoría sea del 2020, aunque hay alguno por aquí del 2018, 2019, 2017 que estaban buenos. Sí, entonces, de todos esos artículos que utilizaron SEM, hay 116 artículos. Por acá hacía una clasificación, ¿no? Digamos, qué tal están con los diagramas, qué tal están con las hipótesis, qué tal están pues con la expresión de resultados, etcétera, etcétera. Además de qué tipo de análisis hacía, y por aquí los iba clasificando, 1, 2, 3, 4, 5, les iba colocando, y luego, de manera general, esa clasificación, ya a los que decía, ya, estos los voy a utilizar para comentarios, ya vamos a ponerle una puntuación de 10. Entonces, ¿quiénes son esos 10? Aquí están esos artículos, y de ahí he tomado algunos de los ejemplos de ustedes. Quizás rápidamente, a ver, vamos a darnos una vuelta sobre estos, vamos a colocarlo aquí. Ya, con los primeros 5. Por ejemplo, sí, este artículo, por ejemplo, miren, ahí están las variables de interés, ahí está la relación, y esta variable particular tiene ahí sus dos variables observables. Entonces ahí puede haber un artículo que ustedes podrían ir utilizando como ejemplo. Aquí hay otro también que dice, relacionando la supervisión abusiva y esto es pues el enganche del trabajo. Ahí está el diagrama. Sí, recuerdo este artículo con algo de cariño porque me acuerdo que sí lo reproduje. Creo que este es el que tiene la base de datos incluida. Lo marqué seguro. Bueno, ya, les comentaré luego eso. Ahí está, el modelo teórico, pero previamente hicieron un análisis de relación de variables, tipo evidencia de validez basada en la relación con otras variables. Ya estamos entrando en la parte psicométrica, pero este es el objetivo. Este es el objetivo de la investigación. Y aquí tenemos otro artículo, relacionando 4 variables. Ahí están los coeficientes, y un último. Miren, aquí estaba justo en el modelo. Entonces, sí, eso va haciendo. Sí, un poco aquí como reflexión, hay que mirar muchos artículos. Por ejemplo, aquí yo he seleccionado más o menos 10 de 114. Entonces, un poco hagamos la cuenta de la proporción. Pero bueno, claro, ¿no? Ese es desde mi particular evaluación. Seguramente ustedes van a tener las propias. Solo recomendarles, no nos confiemos de unos cuantos artículos, hay que mirar varios.
Y bueno, entonces con eso hemos concluido esas 4 partes ahí que estábamos buscando ir realizando. Siempre tenemos esa pregunta ¿y los software? ¿Qué software podemos ir, perdón, ¿de dónde podemos ir revisando, aprendiendo esta metodología? Aquí tenemos bueno, estos son los libros, algunos de los libros que he podido revisar y que aquí coloco a modo de desde el más didáctico hasta el más complejo. Va así, ¿ya? Súper recomendable, súper recomendable. Este de acá es el primero que van a visualizar. Es el más comentado quizás ahí en redes, pero muy recomendable. Aquí el de Brown. También el de Schumacher también tiene su parte didáctica, aunque de ratos también se vuelve complejo, pero sí, es tan bueno. Y este de acá es un libro precioso. Este libro vale oro. Es increíble este libro, el de Kate. Así que considérenlo bastante. Aquí tenemos otro libro, pues, usando incluso ya en R y otros textos. Este libro de acá es un resumen chiquito de estos dos de aquí, de estos dos. Uh-huh. Y aquí ya se vuelven más complejos. Duros incluso, pero bueno, ya es para quienes se animen a verlo. Y siempre ayuda a ir mirando los manuales de los software. ¿Por qué? Porque aquí quienes hacen los software son también son los que desarrollan metodología, desarrollan procedimiento estadístico. Entonces sí, hay que ir considerando hacerle una revisión también a los textos, perdón, a los manuales de los software. Aquí, bueno, esto a propósito de lo que les mostraba anteriormente, hay que buscar una colección amplia de artículos. En este caso, por ejemplo, son los libros, esto de acá son los artículos que son fundamento en modelamiento de ecuaciones estructurales. En este caso, ¿cuántos me junté? Más o menos alrededor de 100, y es cierto, los textos no bastan, sino hay que ir revisando artículos y bueno, desde aquí hay algunos que sí son obligatorios irlos viendo. Entonces, esta metodología, y ya vieron que todo está en inglés, hay que irla viendo eh, artículos y, bueno, artículos metodológicos y artículos aplicados. Entonces, eso es un poco lo recomendaría, eso a propósito de las perspectivas en modelamiento de ecuaciones estructurales. Parte de la conferencia era también comentar acerca de las perspectivas, y esto ya a modo de reflexión, y con esto finalizamos. Sí, un poco pues, mirando hacia nuestro contexto y un poquito lo que se viene. Un mayor reconocimiento a la potencialidad de esta metodología de relación de variables. Es otra vez el reencuentro con el modelo y la técnica que nos ayuda para esto. Me pasó algo curioso. Yo he tenido la oportunidad de dar un curso de introducción al modelamiento de ecuaciones estructurales. Lo empezamos en el 2018, el verano del 2018. Y no era de mucho interés esto de aquí, variable mediadora, moderadora. Yo lo coloqué así, bueno, tímidamente, ya un poco para complementar, ¿no? Porque no se escuchaba mucho de eso en ese momento. Pero en cambio, ahora, desde la primera sesión, Ronan, ¿en qué momento vas a trabajar las variables mediadoras y cuándo nos vas a hablar de las moderadoras? Eso me pasó ahora en noviembre. Entonces es interesante lo dinámico que está nuestro contexto en cuanto a la consideración de las posibilidades de esta metodología. Y claro, ya tenemos que pensar en esto ya. Cómo analizar el rol mediador de variables. Vieron ustedes hace rato un ejemplo. Y estas otras, digamos, estos otros roles que van teniendo las variables. Así como en el análisis factorial confirmatorio. Recordarán, en el análisis factorial confirmatorio, antes pues nos bastaba ir haciendo el ajuste del modelo, pero ahora ya se quiere también hacer análisis de la invariancia de la medición, que es un análisis muy importante y está bien, excelente, hay que hacerlo, pero era algo que no se escuchaba hace 3, 4 años. En cambio, ahora sí, ya bueno, toda capacitación en análisis factorial confirmatorio debería de considerar la invarianza de la medición. Entonces sí, estamos en un contexto dinámico interesante, ya nos estamos poniendo al día.
nos estamos poniendo al día. Aplicaciones de SEM en un siguiente nivel también. Claro, hay aspectos de un siguiente nivel, por ejemplo, aquí. A ver, por aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, la covarianza entre errores. Eso es un siguiente nivel. Un siguiente nivel también es constructo con indicador único. Esto también es, aquí hay que hacer una especificación manual. Requerimos un poquito de teoría para trabajar esto, pero eso de ahí ya lo estamos trabajando, ya lo estamos pensando. Y ahora se viene el análisis multigrupo. El análisis multigrupo. En el análisis multigrupo consideramos pues esas variables, por ejemplo, género, esa variable ubicación laboral, esa variable demográfica, cómo es que podría ir transformando alguna relación, alguna parte en el modelo. Entonces, ese es un análisis que seguramente ya pronto ya debe ser de qué hablar en nuestro contexto. Y aquí, el reporte de hallazgos en SEM que debe de basarse en la revisión de artículos y revistas. Aquí marcaba esto en sinónimo porque sí, un poco otra vez la reflexión, nos cambia la mirada, nos cambia la mirada. Si miramos muchos artículos, para cualquier aplicación en estadística, porque a veces el texto vuela, a veces la sesión, la clase vuela, pero ya en la propia práctica nos da otra mirada. Entonces, sí, hay que ir mirando revistas en alto impacto. Y nos vamos a encontrar con interesantes sorpresas, ¿eh? Seguramente. Una formación en SEM debe de basarse en esas diversas fuentes. Sí, esto un poco lo coloco, lo resalto porque a veces ahora lo bueno es que ya muchas cosas encontramos en YouTube. Por ejemplo, el tema de los software, rápidamente vemos en YouTube cómo ir haciendo las soluciones, por ahí lo vamos viendo. Sino un poco la dificultad es que como podríamos ver que el software es bien fácil para hacer esto, ¿cuánto? ¿3 minutos en colocar esto? ¿3, 5 minutos? Colocamos, ya está, ya especificamos el modelo. Esto no les miento, podría haber salido en 2 minutos. 2 minutos ir colocando, cargando la base de datos, colocar esto y ya está, ejecutarlo. El tema de eso es que de pronto, bueno, ¿no? Ahí viene digamos, la tiranía de lo práctico. Hacemos y hacemos. Entonces, yo a veces me he encontrado, ¿no? Porque me dicen, Ronald, esto, porfa, mira, yo ya estuve trabajando, ya estuve haciéndolo, ¿no? Digamos ahí con unas personas y me han abandonado, así que, porfa, pero ya está listo para terminar ya. Solamente un ligero ajuste y ya. Pero uno encuentra el modelo y el modelo la flecha para el otro lado, acá un cruce medio extraño, y tu teoría, no, que tiene que ver la teoría acá. No, entonces, no, no, siempre es importante la teoría, ¿ya? Siempre todo hay que irlo aterrizando. Por eso colocaba esa última reflexión. Bueno, entonces, muy bien, creo que con eso estaríamos con lo que les había preparado por aquí. Entonces, vamos a pasar a sus preguntas. Porfa, si podrían levantar la mano para ir haciendo y en ese orden les voy a ir dando el micrófono. Por ejemplo, a ver, José Carlos, a ver, adelante. Hola Rona, ¿qué tal? Buenos días. Primero agradecerte por la charla del día de hoy. Y bueno, siempre te sigo en los conceptos de haces de análisis multivariado principalmente. Ujú. Tengo un par de consultas. Primero, ¿qué es una variable de causa común? Bueno, yo sé la variable moderadora, mediadora, que está pues en los papers de Barón, ¿no? Del 85, 86. Causa común, si me podrías comentar un poquito más. ¿Y cuándo yo uso PLS y cuándo uso el SEM? Es solamente me baso cuando la muestra es pequeña en el PLS para poder decir voy por PLS. Esas A dos ver. consultas principalmente, por favor. Gracias, Ronald. Ya. Ujú, ya, muy bien, gracias, José Carlos. A ver, a ver, lo de causa común. Sí, lo interesante de causa común es como su nombre lo dice, como su nombre lo indica. Entonces, estas variables correlacionan, y eso se ven en los datos porque hay algo que las causa. Y esa causa es común, es para esta. Entonces, por eso le llamamos causa común. Por ejemplo,
Eso está, a ver, aquí, aquí. Tengo estas dos variables, y tengo esta de aquí que hemos identificado que es causa común. Causa común. Entonces, ¿qué pasa si la retiramos? Aquí en este ejemplo, si retiramos la causa común, si la retiramos, se transforma esto. Acá no hay relación, de pronto aquí se vuelve una relación grande. Sí, entonces, esta es una causa común porque transforma la relación que hay aquí. O sea, de 0 la mandó a un valor alto. En cambio aquí, por ejemplo, aquí no pasa eso. Más bien, aquí si retiro esa variable, si la retiro, prácticamente aquí la relación no se altera. No se altera, es básicamente el mismo valor. Por lo tanto, este de aquí no era una causa común. Entonces sí, así es como tendríamos que ir viendo esa variable. Y en cuanto a tu otra variable, sí, es un poco más complejo de responder, pero bueno, como estamos en conferencia ya nos permitimos hacer un poco más eso. Lo que pasa es que tendremos que hablar primero qué cosa es PLS, ¿no? Y tendríamos que hablar en específico la naturaleza de SEM, la naturaleza de PLS, ¿sí? Digamos, a modo general, comentarles, esto de aquí, el modelamiento de ecuaciones estructurales, su nombre completo sería modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianza, el CBSEM, Covariance Based SEM, o sea, SEM, el SEM basado en covarianza. Covarianza porque, como también lo comentábamos a lo largo de la exposición, la materia prima es aquí la correlación más las desviaciones estándar, se vuelve covarianza. En eso se basa. Entonces, el algoritmo busca aproximar esto de acá empírico a una matriz teórica. Ya, pero cosas del algoritmo. PLS es otro enfoque, utiliza otro algoritmo. Entonces, su algoritmo ya no se preocupa de esto ya, sino lo que se preocupa es la varianza explicada, es decir, esto de acá. Se preocupa de esto. Sí, es otro algoritmo. Sin embargo, tiene, yo lo llamaría limitación, en el sentido, bueno, aunque algunos por aquí un poco se sorprendan, pero el tema de PLS es que al no tener ese enfoque de aquí de comparar esas matrices de covarianza, no da índices de ajuste. Hay unos intentos de índices de ajuste, pero en el sentido estricto de la palabra no lo son. No lo son. Por lo tanto, si no tenemos índices de ajuste, si no tenemos esto de acá, índices de ajuste, ¿qué tan seguros estamos de la estabilidad del modelo? ¿Qué tan seguros estamos del modelo? ¿Qué tan seguros estamos de las hipótesis de investigación? Y bueno, sí, les comento. Yo participé en el curso de PLS-SEM, digamos, de los propios, donde estaban Christian Ringel, Marco Sarter, de los propios desarrolladores del software y del texto. Vean el texto, y ahí están estos señores, y les hice esa pregunta, pues, ¿no? O sea, digamos, aquí en CBSEM, nuestro enfoque son tenemos índices de ajuste para tener hipótesis, pero en cambio, ¿qué pasa en PLS-SEM? Creo que ese no es tanto el enfoque, el objetivo, ¿verdad? Y sí, pues lo confirmaron. Dijeron, no, bueno, sí, es una cuestión más predictiva, no se va tanto a eso. Entonces yo les digo, ¿hasta qué punto, si queremos analizar hipótesis de investigación, utilizaríamos la otra técnica? No, yo recomendaría hipótesis de investigación, modelo, aquí utilicemos CBSEM. Más bien el tema de PLS gana popularidad porque trabaja con un menor muestra, pero es un tema del algoritmo. Al ser un algoritmo más simple, puede hacer menos requerimiento computacional. Entonces, esa quizás no debería ser la limitación. Sino el punto está de que hay también en inglés le llaman misunderstanding, hay una confusión, un malentendimiento acerca de la significancia estadística. Entonces, miran el test de significancia estadística como lo wow, y claro, como PLS incorpora algoritmos, bootstrapping, para trabajar en condiciones donde la significancia estadística tiene problemas, poca muestra, entonces ahí es donde se vuelve atractivo. Entonces es interesante, como tú comentabas, José Carlos, se vuelve un atractivo PLS-SEM porque trabaja en poca muestra, pero la pregunta es ¿por qué? A ver, ¿en qué parte del algoritmo se ve ese beneficio? Y uno justo ve que es en la significancia estadística, pero ¿acaso no quedamos? Y eso dicen todos los libros de modelamiento de ecuaciones estructurales, véanlos, empiezan con esto.
los resultados de significancia estadísticas no son relevantes, no hay que considerarlos, solamente acompañan. Entonces, sí, hay varias cosas ahí por discutir, pero bueno, ese es un poco como en un nivel introductorio, si es que no me he pasado, en cuanto a lo que puedo ir comentando. Muy bien, gracias José Carlos. A ver, vamos con Claudia Ivette. Hola, buenas tardes. Primero quiero felicitarte por la explicación que nos diste acerca del modelo de ecuaciones estructurales. Eres muy didáctico. Gracias. Tengo dos preguntitas. La primera, bueno, yo no tengo mucha experiencia en el uso de este modelo, bueno, de este tipo de modelamiento. Y quería preguntarte si existe la versión gratuita, o sea, es decir, si yo puedo descargar EIMOS de manera gratuita. Y la segunda pregunta es, a mí no me termina de quedar clara la diferencia entre moderadora y mediadora dentro de las variables. Ajá, ya, ok. Entonces, a ver, te comento. Bueno, el software es el EIMOS, lo va manejando IBM, claro, nos cobra, es caro, entonces, esto sí, no hay una versión, hay una versión libre, bueno, tiene sus limitaciones, la podemos ir usando 14 días. Más bien en algunos contextos sí, ¿no? Digamos, van encontrando alternativas de acceso libre, pero bueno, eso es algo que ya les comentamos, un mayor comentario de eso creo que en otro espacio, pero sí, también hay esa alternativa. Más bien, software ya completamente pues libre es R. Y R, créanme que es bien fácil de hacerlo, ¿ah? No demora mucho. Con un script ya bien elaborado, bueno, comentarios aparte, lo tenemos ahí en el curso, solamente uno cambia la línea de la base de datos, cambia la línea del modelo y ya está todo preparado para que se vaya ejecutando. Entonces, R puede ser muy amigable, ¿ah? Y es un software gratuito y tiene algunas ventajas particulares en comparación con EIMOS. Sobre tu segundo comentario, claro, sí, es que no les coloqué una diapositiva de variable mediadora, moderadora, pero pues debe ser interesante hacerlo. A ver. Por ejemplo, tenemos dos variables de interés. Variable 1 y variable 2. Variable 1 y variable 2. Y tengo una variable, por ejemplo, el área laboral. A ver, ¿saben qué? Mejor en vez de que les haga el dibujo, les voy a mostrar la diapositiva. A ver, diapositivas del curso. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. Tenemos dos variables de interés, el liderazgo y el desempeño laboral. Liderazgo y desempeño laboral, y queremos ir analizando su relación. Liderazgo y desempeño laboral. Y tenemos otra variable adicional que tiene que ver con el tipo de liderazgo. ¿Ya? Está bien, el tipo de liderazgo. El tipo de liderazgo. ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Perdón, la otra variable sería el grupo laboral. El grupo laboral. ¿Ya está? Entonces, en el grupo laboral hay operarios y hay administrativos. Entonces, ¿qué es lo que se observa? En algunas circunstancias, a nivel, pues, operarios, a veces ese líder, ese jefe, pues, que está detrás de uno, ¿no? Ahí, pues, persiguiéndolo. Oye, ya cumpliste, ya has hecho, no te distraigas. Sí, sé que es un poco pesado, sí, es complicado, difícil imaginar esa situación, pero mirando el desempeño como cantidad de productos elaborados, podría haber una alta relación, ¿no? Digamos, a mayor revisión, esa supervisión ahí, inquisidora, ¿no? Pero claro, ¿no? Sin saltarse aspectos, pues, laborales que conllevan al peligro de los trabajadores, puede ir relacionándose con, pues, desempeño, mirado frívolamente, ¿no? Cantidad de productos. Ya está. Ahora, ese tipo de liderazgo, que es un liderazgo directivo, la pregunta es cómo funcionará en un grupo de quizás de trabajadores administrativos en donde justamente su core, lo que los mueva es la creatividad. Entonces, ¿me favorecerá la creatividad
la creatividad, el ser propositivo, ese tipo de liderazgo, no, ¿verdad? No me va a favorecer el desempeño. Por lo tanto, es súper aquí delgada esa relación. O sea, prácticamente aquí no hay relación. No tiene que ver una variable con la otra. Entonces, ¿qué estamos viendo que hace aquí grupo laboral? Grupo laboral está transformando esta relación, está transformándola. Eso gráficamente lo colocamos de esta forma. Claro, en el software no se incluye así, sino hay procedimientos. Hay procedimientos, hay 2 formas, hay hasta 3 formas de irlo haciendo, pero esta es su principal nomenclatura. Grupo laboral, cómo transforma esta relación. U otra forma de trabajar, simplemente separando grupos. Aquí aprovecho la pregunta que nos hiciste para comentar de que esto de acá es una mirada importante a lo que podemos y debemos de hacer, justamente trabajar las 3 variables en conjunto. Porque ¿qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se veía? Se veía, por ejemplo, ya, mi interés, olvidémonos de esto, mi interés es liderazgo directivo, mi interés es desempeño laboral, ya está bien correlación. O ya está bien relación. Y luego, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, acá tenían liderazgo, grupo laboral, voy a colocarlo acá, grupo laboral y la variable 1. Otra vez, grupo laboral y la variable 2. Y analizaban diferencias. ¿Existirán diferencias en el liderazgo según el grupo laboral? ¿Existirán diferencias en el desempeño laboral según el grupo laboral? Y acá utilizamos una bonita T de Student, una Udemand Whitney, porque se ven chéveres, porque se ven espectaculares, porque me da significancia estadística y intervalo de confianza, etc. Pero desvirtuamos el análisis. Es decir, acá pensábamos muy bien en 3 variables, y claro, esto de acá, pero de pronto se desvirtuó, ¿no? Eso se llama análisis de comparación de grupos. Y a veces lo colocamos hasta como objetivos específicos en algunas tesis. Diferencias en esta variable según, según, y si hay varias categorías, ya no está de estudio, sino se vuelve ANOVA. Entonces, fíjense cómo en esta cuestión pues de nombres interesantes, cositas estadísticas o la necesidad pues de aplicar esto que a veces aprendemos en algunos cursos básicos que verdad creo que hay que revisarlos, porque me enseñaron la tesis y tengo que utilizarla. No sé, ese nuevo tipo de reflexiones nos permite esta metodología en la que podemos trabajar varias variables de manera simultánea. Muy bien. Ahora, bueno, espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, entonces ahora pasamos a André. Ya, gracias, Claudia. Y vemos sus palmas arriba. ¿Qué tal, Ronald? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Tenía una consulta en lo que respecta a SEM. En el video que se vea, ¿pueden haber variables cualitativas o necesariamente tienen que ser todas cuantitativas? Ok, en esto de aquí, sí, son variables cuantitativas, numéricas, o podrían ser ordinales también, ordinales. Entonces, variables ordinales, pero claro, ese ya es otro tratamiento. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis factorial, los ítems suelen ser ordinales. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, ok, son 5 opciones, ya vamos a considerarlo todavía como ordinal. La naturaleza aquí de los ítems son ordinales y claro, hay estimadores, hay formas de ir trabajando con esa consideración. Pero usualmente, variables ordinales, ¿ah? Pero usualmente en los path analysis, o en este modelo de regresiones estructurales, hacemos consideración de la naturaleza continua de la variable. Lo que pasa es que estos constructos no son indicados, suelen ser, por ejemplo, son el resultado del parceling. Si quieren, anoten ahí el concepto parceling, que es decir, unir varios indicadores. Este es un constructo, es medido con una escala de 3 dimensiones y cada dimensión tiene ítems. ¿Qué hacemos con los ítems? Los sumamos o los promediamos para ir teniendo este total claro, ¿no? Con las propiedades psicométricas revisadas. Entonces, ese promedio, esa suma es el parceling. Entonces, se demuestra hasta cierto punto de que esto de aquí es una buena aproximación de estos pequeños indicadores. Es decir, los pequeños indicadores hicieron el indicador grande. Cuando hacemos eso de ahí, este ítem de acá que era ordinal, se vuelve aquí el conjunto, el grande, como numérico, cuantitativo, continuo.
Y esa es la consideración que se suele hacer. En esa revisión de los 114 artículos, ahí de 104, de artículos publicados en CEN, y ya vieron que la mayoría es del 2020, todo es continuo. Creo que por ahí por ahí vi uno que lo consideró ordinal, pero bueno, si es que no me lo imaginé, porque en verdad no lo hacen, todo continuo. Pero bueno, se puede argumentar del por qué se va haciendo eso. Ujú. Muy bien, entonces sí, esa fue esto. Tu pregunta, hay que tener también cuidado cuando vemos los libros en SEM. O sea, es un poco por el lenguaje. A veces a eso le pueden llamar análisis de variable categórica. Y categórica me suena más a género, ¿no? Por ejemplo, no es que uno signifique más o menos que el otro, o área laboral, no es que un área sea más importante que el otro. Sin embargo, cuando ellos hablan de categórico, se refieren a variables ordinales. Ujú. Muy bien, entonces, gracias por sus preguntas. Vamos a pasar, tenemos 15 minutos, vamos a pasar a las preguntas aquí que nos han seleccionado que nos han colocado o nos pueden ir colocando. Aquí, a ver, aquí nos han seleccionado la pregunta de Claudia Ovalle, ¿no? Las preguntas en Facebook. Ronald, una pregunta. Así como las regresiones son un ajuste lineal, ¿qué es el SEM? ¿También hacen ajuste lineal? ¿Cómo hacen la regresión múltiple? Ya. Bueno, no es que la relación como un ajuste lineal. A ver, las regresiones están dentro del modelo lineal general y y el supuesto es este de aquí. Empezamos así. Las variables se relacionan, hay una relación entre variables y hacemos el supuesto de que esa relación es lineal. Es decir, las variables independientes se suman, ahí tenemos un coeficiente que las va ponderando y tenemos la variable total. Por eso es lineal. O sea, no es cuadrática, o sea, no es polinómica, no es pues logarítmica, no es trigonométrica, etcétera. Es lineal, a eso se refiere con lineal. Y modelamiento de ecuaciones estructurales utiliza eso mismo, es lineal. Entonces, justamente ecuaciones estructurales. Esas ecuaciones, ese sistema de ecuaciones que se resuelve, porque aquí ya entrando a un nivel matemático, aquí se plantea un sistema de ecuaciones, todas esas ecuaciones son lineales. Entonces, sí, es básicamente lo mismo. A ver, entonces, sí, a eso se refiere. Entonces estamos en eso, en la misma lógica lineal, pero SEM es más general. A ver, continuamos abajo, es decir, SEM pueden ajustar a modelos que usen las funciones que no son lineales. Esto sí se puede hacer eso, pero ese es un nivel bien avanzado, bien avanzado. Así como en las regresiones múltiples se tienen las regresiones logísticas, por ejemplo. En las logísticas ya tenemos que ir utilizando este tipo de distribución de probabilidad para ir viendo ya. Eso también se puede hacer en SEM, pero es una cosa bien avanzada. Yo recomendaría primero mirar bien esto lineal. Miren que es muy, pero muy útil para ir publicando en Q1s. Y luego ya con esa revisión podríamos pasarnos a pensar cómo es lo otro, ¿sí? Porque es bastante complejo. A ver, más bien no sé qué pasó ¿No hubieron más preguntas en Facebook? Porque... A ver, déjenme confirmar eso un ratito, ¿ya? Sí, no, a ver, ahí nos estaban ayudando con la revisión de eso. Bueno, sí, quizás no hubieron más preguntas en Facebook. Vamos a retornar aquí a Zoom. A ver, Alonso Contreras, a ver, adelante. Mientras aquí yo voy viendo si es que hubieron preguntas en Facebook. Sí, hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por la información, Ronald, muy interesante. Mira, te comento, yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado y estoy tratando de plantear un modelo de
de variables. Entonces, me gustaría saber si hay alguna oportunidad de ver los procedimientos para realizar el análisis de ecuaciones estructurales mediante el EIMOS. Yo acabo de obtener el programa, entonces entiendo esta parte de la teoría, el objetivo del análisis y precisamente lo que quiero es determinar si existe la relación entre las variables que estoy utilizando mediante este modelo. Entonces, no sé si habría oportunidad de que nos pudieras, a grandes rasgos, no sé, ¿por qué? Porque yo tengo mi modelo de variables con sus constructos y los ítems para cada uno de ellos. Entonces, en esa parte es donde me pierdo. ¿Cómo puedo? Creo que mi duda es más en la parte técnica, ¿no? Del uso del software. ¿Sí? Ajá, claro. ¿Cómo paso del SPSS analizando mis variables? Ya hice el análisis descriptivo, pero ahora quiero complementarlo con este análisis de ecuaciones estructurales. ¿Cómo, o sea, creo que es más técnico, ¿no? ¿Cómo paso ese conjunto de ítems representan un constructo, cómo lo paso o cómo lo expreso ya en un modelo de ecuaciones estructurales? Claro, a ver, te comento. Te Ujú. comento. Bueno, sí, ahí requerimos ya un poco más, digamos, un poco más esto de detalle. Tenemos que ir viendo varios puntos, desde cómo ir pasando la base de datos, qué consideraciones ir haciendo. Aquí hay varios temas también. Usualmente, cuando vemos todo texto en SEM, pues nos vamos a encontrar con 5 procedimientos, ¿no? La especificación, la identificación, la estimación, la evaluación y la reespecificación. Entonces, y cada uno es un capítulo, por decir, en varios textos. Entonces, sí, eso necesita un poco de tiempo. El objetivo ahora era mostrarles pues de manera todo simplificada y ver pues que es más manejable, pero ya si queremos aplicarlo a nuestro propio estudio o estamos pues también interesados en ir difundiendo esta técnica, bueno, ¿no? Hay herramientas, ahí les he ido colocando y bueno, ya de parte mía, de la organización, les podría comentar, nosotros hacemos un curso también de modelamiento de ecuaciones estructurales, ya tenemos como 12 grupos desde verano del 2018, entonces estamos iniciando otro en febrero. Toda la información la van a encontrar ahí la van a ver ahí en la página, ahí está el syllabus, sí, es un programa orientado un poco a hacer esto que les he mostrado, ¿no? O sea, digamos, ver lo general, digamos, tomar confianza sobre lo general y luego ir haciendo lo específico. Por ejemplo, vemos estos procedimientos que les acabo de comentar bien rápido, vamos con el análisis de datos en software, en EIMOS y en R, lo vemos ahí, luego de eso tomamos todos más confianza y luego ya nos vamos a los aspectos más específicos, ya más técnicos. Y culminamos revisando artículos. Entonces, sí, eso es. Y bueno, están todos ustedes invitados, ahí pueden ir viendo la información. Uh-huh. Sí, y además es un curso, yo no puedo hablar de ese curso, pero en el último grupo que hemos tomado una ficha de satisfacción, hemos promediado 9.6, entonces, de 0 a 10, ¿no? Les preguntábamos qué tanto recomendaría este curso, entonces creo que puede ser una interesante opción. Y bueno, y otras opciones que también ustedes pueden encontrar, por ejemplo, pueden en YouTube, pero siempre háganlo en inglés, y van a encontrarse también alternativas, también van a encontrar cursos, conferencias completos. Muy bien, a ver, rápidamente pasamos a César Andrés. A ver, adelante. Hola Ronald, ¿qué tal? Primero felicitar la presentación, ha estado bastante bonita y fácil de seguir. Tengo una consulta bien específica. Tú mencionaste sobre los índices de ajustes, dos básicos, ¿no? Pero cuando uno busca en realidad a diferentes autores, hay varias propuestas sobre qué índices utilizar o no. Entonces mi pregunta iría a eso. ¿Qué índices de ajuste para el SEM son los que tú recomendarías prestar atención? Ya, esos dos que les mostré y uno más que ahora les comento. Miren, por ejemplo, a propósito también que me comentaban del curso, y para que veas también a qué nivel va esto.
¿A qué nivel? Por ejemplo, aquí estamos viendo aquí los aspectos básicos, hacemos la parte práctica y hacia la última parte entramos a unos tópicos más específicos. Entonces, estimación y evaluación. Entonces voy a abrir aquí la diapositiva. Pero no se me asusten, porfa, porque esto es, como les digo, esto de acá, esto ya de 16 horas de capacitación, esto lo estamos viendo en la hora más o menos 12 o 13. Así que hay mucho que hay detrás de esto. Y quiero mostrarles esto de aquí. Esto es la historia de los índices de ajuste. Entonces, empezó así con Yoreskov, empezó con una cuestión de significancia estadística, por ahí que también se dio cuenta de que no funcionaba, fue proponiendo otros índices, luego esos otros índices fueron mejorados, ahí están las consideraciones de los índices, y hay eso. Hay eso. Sin embargo, los más considerados, esto no lo vean, porfa, no crean que en la sesión, en el curso, vemos la ecuación, no solamente lo comentamos así a grandes rasgos. Además, recuerden que esta es la hora 12:13. Estos de acá, solamente estos. Y en el curso ya les comento a grandes rasgos por qué, ¿no? Así de manera muy general. ¿Qué cosa mirar aquí en la ecuación que lo hace particular? Pero solamente estos tres índices. ¿Y por qué? Porque estos de aquí ustedes van a encontrar, hay mucha historia, todavía están en proceso, todavía están en revisión, entren a psicométrica, van a encontrar estudios de simulación, ahorita que siguen mirando estos índices, así que la comunidad académica mira y revisa estos tres principalmente. Y ahí queda. Sí. Pero por favor, no crean que es así, al curso después se van a asustar. Una vez que nosotros vemos la parte básica, agarramos confianza, miramos esa parte un poquito más específica para poder discutir estas situaciones con las que nos encontramos. Yo me imagino que la pregunta que nos acababas de hacer es porque a veces, y también se ve, ¿no? Pues el editor me pide que utilice el NFI y me han enseñado que utilice el GFI y aparecen más índices y entre más índices, más chévere se ve. Pues no va funcionando de esa forma. También tenemos que ser capaces de responder metodológicamente. Ya sabemos, muchos están aquí por sus sustentaciones de tesis, y saben que es básicamente un ejercicio bastante metodológico, así que uno tiene que saber la metodología. Además que es súper recomendable, porque a veces tenemos asesores que en esa buena intención, pues, nos piden más cosas, ¿no? Más cosas, cuando nosotros siempre tenemos que buscar centrarnos a nosotros y también, pues, comentarle esto al asesor de que este es nuestro objetivo, no más, ¿no? Esto fue lo que se planeó y esto vamos a hacer. Entonces, sí, hay que ir mirando la metodología. Ok, bueno, entonces, a ver, han colocado aquí más preguntas. Aquí del Facebook. A ver, antes de eso, a ver, Martín Alonso, veo que tienes la mano levantada. A ver, ¿puedes expresarnos tu pregunta? Y con eso cerramos el Zoom. Hola, Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Una consulta. No entendí bien el tema de la diferencia entre PLS y SEM cuando hablabas acerca del ajuste. Cuando tú haces PLS, el tema de la validación divergente y convergente, ¿no es parecido a eso? O sea, ¿no validas ahí el modelo con esas dos acciones? Ok, a ver, aunque tu pregunta ya es más técnica todavía, es más técnica y esto, claro, la puedo responder, pero no sé hasta qué punto volemos ahí. A ver, lo que pasa es que en PLS-SEM, mientras aquí en SEM, ¿nosotros qué hacemos? Presentamos una revisión psicométrica de esto. Presentamos la revisión psicométrica, aquí quizás un análisis factorial, y obtenemos pues los indicadores, consistencia interna también, ¿no? Y los índices de consistencia interna, siempre hay que ir reportando la parte psicométrica. También reportamos la parte psicométrica de esto y de esto también, ¿sí? Y es un estudio, un análisis aparte. ¿Qué es lo que hacen en PLS-SEM? En PLS-SEM lo hacen todo a la vez. Es decir, ejecutan el software y a la par que les da estos valores de acá, de las relaciones entre los constructos, también utiliza estos valores de aquí para obtener resultados psicométricos.
resultados psicométricos, como por ahí pues los iba ahora comentando Martín. Digamos algo un poquito que habría que revisar, porque esa terminología incluso que ellos utilizan no está en la línea de los Standards for Educational Psychological Testing, que sabemos que es el documento que manda, es el acuerdo académico mundial sobre lo que es psicometría y sobre lo que es validez con confiabilidad. Esos términos no están en esa línea, no están tanto en esa línea, entonces hay que tener cuidado. Y lo otro es que ahí, por ejemplo, toman esto de acá y calculan el coeficiente de consistencia interna omega, por ejemplo. Lo calculan. Pero uno dice hasta qué punto se puede hacer eso al mismo tiempo cuando por ejemplo, uno cambia aquí cambia el modelo y estos valores cambian. Entonces, ¿acaso la consistencia interna va a cambiar según el modelo? Entonces, eso está bien raro. Es necesario revisarlo. Como les digo, es otro enfoque. No solamente es otro algoritmo, sino también es una forma de ir reconsiderando los conceptos. Por lo tanto, sí, ahí necesitamos hablar ahí de qué cosa ellos entienden por aspectos psicométricos, qué cosa entienden como validez convergente, divergente, qué cosa entienden por consistencia. Bueno, consistencia interna sí es muy parecido. ¿Y qué cosa lo vemos en ciencias sociales, psicología, educación, un poco administración? Lo que pasa es que, como les digo, o sea, como hace rato nos comentaban, el entusiasmo de PLS es por el tema del tamaño de muestra, pero no es solamente eso y que hace lo mismo, no, sino qué conceptualización está detrás. Sí, esta pregunta, o sea, muy bien entiendo ahí que, Martín, que te preocupes. Yo mismo se la hice también se los hice y eso me contestó Marco Sarnes, ¿no? Y me decía de que, no, bueno, no, nosotros lo preferimos hacer ahí en el total. Y ahí un poco ahí lo dejamos, no fuimos a más detalle. Pero bueno, son formas de hacer. Yo desde mi lado de psicometría y de toda esta revisión de artículos de esta revisión en artículos, esta modesta revisión en artículos que hice, les diría, no, esa parte. Lo psicométrico y luego lo estructural. Entonces, sí, hay que tener un poco de cuidado. A PLS no nos guiemos por esto por el tamaño de muestra, porque también hace poco me decían en consultoría, Ronald, culmina esto, ¿no? Y era que habían hecho un análisis factorial con PLS, pero otra vez, ¿no? Yo les mostraba aquí, por ejemplo, miremos, a ver, acá yo tengo, a ver, déjenme encontrar aquí. Aquí está. Psychological Assessment, revista Q1 de la APA. Aquí hay 132 artículos, ya. Sí, de todos estos 132 artículos, ninguno hace eso. Ninguno utiliza PLS. Entonces, eso ya nos va diciendo algo. PLS es importante, por eso, y hay que también aprenderlo, ¿no? Pero ya hay que ir viendo sus propias características, pero lo que yo les he comentado aquí son las características de SEM covarianza. Y en ese es un poco, por el momento, hay que ir conversando. Ok, entonces, si habían colocado aquí más preguntas, a ver, del Facebook, ¿es posible que hayan casos en los que no es recomendable usar SEM? Ya, pregunta interesante. Casos. A ver, SEM es una herramienta y hay que ver las herramientas desde su ámbito metodológica y desde su ámbito pues estadístico, ¿no? O sea, como herramienta hasta dónde funciona. En el aspecto metodológico, bueno, siempre que tengamos relación entre variables, siempre que estemos viendo esa relación explicativa, podemos ir utilizando. Incluso no solamente en ciencias sociales, sino también pues en otras ramas. Ahora más bien hay que ir viendo si te refieres un poco a las limitaciones, bueno, a veces nos dicen, ¿cuál es la limitación de SEM? Y uno lo que siempre debe de pensar, y eso para cualquier procedimiento estadístico, es la técnica. Entonces, la técnica, claro, hace un supuesto de relaciones lineales entre las variables. Entonces, si estamos en un contexto en donde no podemos utilizar ese supuesto, y vean que ahí los artículos Q1 sí pudieron, ya, en donde estemos en un ámbito donde no se puede utilizar, entonces ahí pues no lo utilizaremos. Entonces sí, así creo que podríamos ir respondiendo esto de ahí. Luego, el tamaño mínimo de muestra para realizar SEM. Ok, ahí también hay que tener cuidado y creo que con eso ya tenemos que ir culminando.
El tamaño de muestra, hay mucho mito y leyenda urbana también, esto devenido de otras prácticas, porque de pronto ustedes googlean fórmula del tamaño de muestra y nos va a salir pues la fórmula de Cochrane, ¿no? Una fórmula utilizada que se define para proporciones dentro de la lógica de significancia estadística, que nada tiene que ver con nuestros estudios, pero se utiliza. Entonces hay mucho mito y leyenda urbana sobre eso. Ahí sí me voy a permitir colocarles la diapositiva del curso, a ver. Introducción y procedimientos. Sí. Esto es. Claro, les comentaba que había un grupo de noviembre. Miren, en este libro, uno de los que les recomendaba, el Schumacher, me gustó mucho cómo colocaban aquí, sobre el tamaño de muestra. Un estudio de simulación, y vieron que eran 100 y 150 sujetos. Otro estudio de simulación, y recuerden que un estudio de simulación es una configuración es una determinada configuración, es decir, un determinado nivel de complejidad, un determinado número de variables, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestros estudios de simulación, con esta determinada configuración, 400 fue lo recomendable. Y por aquí, 5000 me resultaron insuficientes. Luego es cierto que por ahí varios utilizan el criterio 10K, 20K, cada número de ítems, pero no, eso no hay que usar, eso ya no se hace. Luego siguen, ¿no? Y otra evaluación y encontraron más resultados. Y me gustó mucho esto de anaranjado. En nuestra evaluación de los artículos publicados en SEM, nosotros hemos encontrado artículos desde 250 a 500. Entonces hay que ir mirando también lo que la comunidad académica va considerando. Y he encontrado artículos de 200, 150 también, pero ya les digo, es imposible y no tiene sentido. Y no tiene sentido hablar buscar una fórmula para eso. No puede haber una fórmula que incluya complejidad, número de variables, confiabilidad, distorsiones en la respuesta, nivel o escala de medición de la variable. No hay una fórmula que contenga todo eso, elementos obvios, que debe de contener algo que se exprese sobre el tamaño de muestra. Y si ustedes me dicen, Ronald, que escucha una fórmula de potencia estadística, escucha una fórmula de esto, escucha una fórmula, me comentan a ver si dentro de esa fórmula encuentran estos elementos que les decía. Entonces, no hay. ¿Y qué es lo que hace la comunidad académica? Simplemente esto lo reporta. Entonces, en la parte de participantes coloca, ¿no? He trabajado con este tamaño de muestra y eso va siendo, ya de pronto el lector va a valorar según la cantidad. Y claro, ¿no? Ya uno también tiene que ir buscando el aporte. Entonces, en una determinada área de estudio, uno sabe, pues, que los artículos previos de este modelo siempre han trabajado con 200. Entonces, la pregunta es, yo quiero que mi aporte sea algo más, ¿no? Entonces, podríamos pensar en un poquito más. Entonces, hay que ir revisando esos aspectos. También, el tamaño de muestra estaría dependiendo de la parte estadística. Entonces, hay algunos índices de ajuste que no funcionan muy bien en una determinada complejidad del modelo para menos de 200 personas, pero eso ya tendríamos que revisarlo con algunos aspectos previos. Muy bien. Ya, con esto aquí, sí, con esto culminamos. Entre procesos SEM, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor para utilizar caso mediación modelación? Entre procesos. Entre process. Ok, process. No les recomiendo, ¿ya? No les recomiendo. Lo que pasa es que este de acá, o sea, suena bacán, ¿ya? Process, y ahí tengo el texto también. Pero es analizar regresiones. Es un análisis de regresiones y es un software que compila los distintos casos de las regresiones. Es como hacer esto de aquí. Es como decir, yo tengo, miren este tornillo en particular. Es un tornillo en forma triangular. Entonces, ese procedimiento, como utiliza regresiones, que es algo básico, no es como el path analysis versátil, entonces se localiza un montón de casos. Así esto de acá. Es como casos, ¿no? Imagínense, necesitamos un destornillador que trabaje esto. Y de pronto, ¿qué es lo que hace? Tenemos acá muchos casos. Ahí está. Procesó un montón de casos, creo como 50. Ya está. Ahí están todos los casos. Entonces tenemos que ir viendo cuál de estos calza. Cuando no sería mejor tener una herramienta tipo esos destornilladores así maleables, que se ajuste el tamaño. No sé si han visto, con una ruedita se va ajustando, se va calibrando. Eso lo hace SEM. Eso lo hace software AMOS, lo hace software R. Entonces se vuelve mucho más fácil y mucho más
entendible. La otra limitación es que es regresar a las regresiones múltiples, entonces es como mirar atrás. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, les recomiendo el libro un poco para reflexionar sobre el tema de mediación, modelación y sus combinaciones. En cuanto a modelos, sí, pero en cuanto a procedimientos, no sé, habría que discutirlo. Y acá finalizamos con Daniel. ¿Puede explicar la diferencia entre validez y confiabilidad? Ok, bueno, ese es un aspecto más psicométrico, voy a... ya, lo que pasa es que ahí nos estamos yendo, que ha sido creado a través de SEM. Ok, a ver, voy a relacionarlo con SEM, ¿ya? Pero lo que pasa es que psicometría es una cuestión bien amplia, bien amplia. Solamente aquí comentar de que en el análisis factorial, lo que nosotros hacemos es, con esta metodología SEM, estos ítems se relacionan y postulamos de que esta relación se debe a factores. Entonces, este es nuestro modelo teórico, nuestro modelo de medición, esta configuración de arreglo factorial. Entonces, ¿qué es lo que se hace en psicometría? Una de las formas de ir viendo evidencia de validez es preguntándonos sobre la estructura. Por lo tanto, se hace el análisis factorial confirmatorio, es decir, esto es el modelo teórico, lo que está en los autores, lo que está en los antecedentes, y nosotros lo evaluamos en los datos. Vemos ese correlato empírico. Esa es la aplicación de SEM en psicometría, en este caso el análisis estructural. Aunque también hay otras aplicaciones, pero por ejemplo en relación con otras variables, pero eso ya será motivo de otra reunión. Bueno, entonces, muy bien, estamos con los tiempos. Solamente aquí, a ver, déjenme configurar esto de acá. A ver, un ratito. Ok. Sí. Ok, entonces, bueno, solo agradecerles a todos ustedes por su participación. Y bueno, gracias por ser parte de este compartir que creo que va contribuyendo a la reflexión de estas metodologías. De parte de la organización, el agradecimiento a todos ustedes. Unos comentarios logísticos, por ahí nos preguntaban sobre la certificación. Vamos a comentar en los comentarios de Facebook. Vamos a colocar ahí un link para que puedan puedan acceder también a estas diapositivas, y también los que deseen puedan solicitar un certificado. Ahí ya les comentan, van a ver los detalles más ahí. Muy bien, entonces hasta aquí estamos concluyendo. Muchas gracias, buenas tardes, y ya nos estamos viendo en próximos eventos. Chao, gracias.